Cálculo de cantidad de viajes para el desalojo de suelo en obra. ¿Qué es el esponjamiento? Todos los terrenos, al ser excavados, sufren un cierto aumento de su volumen. Este incremento de volumen, expresado en porcentaje del volumen in situ, se llama esponjamiento. En la imagen se observa el cambio de volumen durante el proceso de excavación, carga, transporte y compactación de 1 metro cúbico de suelo. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla. Coeficiente de esponjamiento en movimiento de tierras. Ejemplo 1. Aplicando tablas preestablecidas. Se tiene un material a transportar de las siguientes características. Material, arena y grava seca, densidad en banco 1970.28 kilogramos metro cúbico, densidad del material suelto 1730 kilogramos metro cúbico. El factor de esponjamiento FW es igual al volumen que ocupa el material en banco dividido para el volumen que ocupa el material suelto. Por lo tanto, es igual a la densidad del material suelto dividida para la densidad del material en banco. El factor de esponjamiento debe ser menor a 1. El incremento porcentual de volumen SW se calcula realizando la diferencia de densidad de banco con densidad de material suelto. Todo esto dividido para la densidad de material suelto y por 100 para obtener el valor en porcentaje. Realizando los cálculos respectivos para la arena y grava seca, se obtiene un factor de esponjamiento de 0.878 con un incremento porcentual de 13.889%. Tablas de porcentajes y factores de esponjamiento para diferentes materiales. Si deseas conocer el factor de esponjamiento e incremento porcentual de materiales que no están en la tabla mostrada, escanea el código QR de la pantalla. Ejemplo 2. Método volumen, factor de esponjamiento. Procedimiento. Cálculo del volumen del suelo en banco. Cálculo de volumen suelto. Cálculo de viajes. Cálculo de volumen de suelo en banco. Datos. Ancho A, largo L, profundidad H. Para encontrar el volumen de suelo en banco, multiplicamos A por L y por H. Factor de esponjamiento para tipo de suelos comunes en la construcción. Cálculo de volumen suelto. Para calcular el volumen suelto, multiplicamos el volumen de suelo en banco por el factor de esponjamiento FW. Para calcular la cantidad de viajes, dividimos el volumen de suelo suelto para el volumen de capacidad de la volqueta. Como ejemplo, se calcula el número de viajes para un terreno de 10 metros de ancho, 5 metros de largo y 3 metros de profundidad, obteniendo un volumen en banco de 150 metros cúbicos. El tipo de suelo del terreno es arena media dura, por lo que el factor de esponjamiento es 1.25, obteniendo así un volumen suelto de 187.50 metros cúbicos. El número de viajes se calculará para una volqueta con capacidad de 13 metros cúbicos, obteniendo como resultado 15 viajes para desalojar el material. Escanea el código QR para descargar la hoja de cálculo.